Boston, 1901. Una ciudad donde el invierno parecía devorar las calles, donde la humedad de las fábricas se mezclaba con la niebla del amanecer. En aquellos días, la fotografía era un arte joven, tosco y paciente. Las imágenes tardaban una eternidad en formarse, y a veces capturaban más de lo que pretendían. Fue en este paisaje de placas frágiles y negativos de vidrio donde se desarrolló una de las historias más inquietantes jamás registradas en los archivos de la ciudad. Todo comenzó con un simple retrato callejero. Un fotógrafo ambulante, acostumbrado a capturar rostros anónimos, instaló su trípode en una esquina concurrida de la calle Tremont. Aquel día, nada parecía fuera de lugar. La luz perfecta, los pasos apresurados, ni siquiera el silencio histórico de un día cualquiera. Sin embargo, había algo, o alguien, que ninguno de los presentes notó. Al cerrarse el obturador, la imagen congeló un pequeño detalle que solo se revelaría 2 décadas después. 20 años más tarde, en 1921, un anticuario encontró una caja de negativos olvidados. Muchas estaban agrietadas, otras polvorientas, pero una en particular parecía intacta, como si el tiempo temiera tocarla. Cuando finalmente se reveló la placa, mostró algo absolutamente imposible. Un niño de pie detrás del fotógrafo original. Un niño mirando directamente al objetivo, serio, inmóvil, y completamente ausente de cualquier testimonio de la época. Ningún registro de su existencia, ninguna descripción. Ninguna desaparición que lo justificara, nada. Pero lo más inquietante estaba por venir. Ese niño, en esa fotografía de 1901, parecía tener 12 años. Exactamente la edad que tendría 20 años después, cuando la imagen finalmente salió a la luz. Y eso solo puede significar una cosa: la fotografía no retrataba el pasado. Registraba a alguien que aún no había llegado. Boston siempre ha sido una ciudad donde el pasado se respira en cada rincón. Sus calles estrechas, sus antiguos faros, sus casas de tejas oscuras. Todo parece conservar un eco de lo que fue y de lo que nunca llegó a contarse. Entre estos rincones silenciosos, se oculta una historia que ha permanecido oculta durante décadas, esperando el momento preciso para revelarse. Una historia que desafía la lógica, la memoria y la propia naturaleza del tiempo. Hoy, en Crónicas del Pasado, viajaremos a los primeros años del siglo XX, cuando la fotografía aún luchaba por comprender la luz y el mundo, sin imaginar los misterios que un simple negativo podía contener. Les llevaré por las húmedas y frías calles de Boston, donde un fotógrafo ambulante capturó más de lo que el ojo humano podía ver. Lo que registró aquella mañana nublada de 1901 no debería existir. Sin embargo, allí estaba, atrapado para siempre en la frágil superficie de un cristal. Antes de comenzar este viaje, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal para recibir más historias como esta, donde la historia y lo inexplicable van de la mano. Además, denle me gusta, ya que ayuda mucho a nuestro trabajo. Y cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos están viendo? Me gusta saber hasta dónde llegan estas crónicas. Ahora, respiren hondo, atenúen un poco las luces y prepárense para conocer el extraño caso conocido hoy como el niño que no estaba allí. Una fotografía perdida. Un niño sin pasado y una revelación que solo llegó 20 años después. A veces, el tiempo decide revelar lo que esconde, en el momento que le place. Las mañanas de invierno de 1901 en Boston tenían un silencio peculiar, un silencio de metal frío, interrumpido solo por los apresurados pasos de los obreros que buscaban el escaso calor de las fábricas. En aquel entonces, la ciudad aún intentaba modernizarse sin perder su esencia, y sus calles estrechas estaban llenas de comerciantes, predicadores, limpiabotas y artistas callejeros. Entre ellos se encontraba Samuel Whitaker, un fotógrafo conocido por su meticulosa paciencia, un hombre que vivía para capturar el instante preciso en que la vida se congelaba.
Era común verlo instalando su pesado trípode de madera en Tremont Street, incluso antes de que el sol asomara por los tejados. Samuel no era un hombre hablador. Prefería conversar con la luz, con la sombra, con los pequeños detalles que escapaban al ojo común. A sus 40 y pocos años, tenía profundas ojeras, no de tristeza, sino de constante concentración. Se ganaba la vida haciendo retratos rápidos, empleados que querían enviar fotos a sus familias, turistas que deseaban recordar la ciudad, trabajadores que buscaban documentos o simples souvenirs. Pero aquel frío día de enero, percibió algo diferente en el ambiente, como si el viento trajera una inquietud silenciosa. Tras preparar su cámara y comprobar el mecanismo del obturador, Samuel observó la calle. Pasaban carruajes, la gente exhalaba vapor y la ciudad parecía seguir su rutina habitual. Fue entonces cuando divisó a un grupo de niños jugando a lo lejos, riendo y corriendo entre los bancos del parque. Eran ruidos alegres, pero Samuel tuvo la sensación de que uno de ellos lo observaba, inmóvil, demasiado atento para ser tan pequeño. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Samuel apartó ese pensamiento y llamó a un hombre que pasaba para ofrecerle un retrato rápido. El cliente aceptó, pagó unas monedas y se colocó como le indicó. El fotógrafo ajustó el objetivo, esperó la luz adecuada y se preparó para disparar. En el instante en que el obturador se cerró con un chasquido seco, Samuel sintió una leve corriente de aire a sus espaldas, lo suficientemente fría como para erizarle la piel. Se giró, esperando ver a alguien, pero solo encontró la calle vacía. Acostumbrado a estas rarezas ocasionales, decidió ignorarla. Siguió trabajando. Las fotografías iban y venían, las placas de vidrio se numeraban y se guardaban cuidadosamente en una caja acolchada. A media mañana, Samuel notó que una de las placas se veía diferente. No podía explicar por qué. Simplemente tenía una sensación inquietante que lo hizo separarla de las demás. No tenía tiempo de revelar ningún negativo en ese momento, así que simplemente escribió: Tremont, 17 de enero, N, DEC 12, en la pequeña etiqueta de la caja de madera. Durante su pausa para el almuerzo, decidió sentarse cerca de la plaza. El viento soplaba con fuerza, pero la luz del mediodía era agradable. Mientras mordía un trozo de pan duro, Samuel reconoció la misma figura infantil que había visto antes. Una niña pálida de unos 12 años, vestida con sencillez, que sostenía algo parecido a un libro. La niña permanecía inmóvil, mirándolo fijamente, sin parpadear, sin miedo, sin expresión alguna. Una escena extrañamente silenciosa en medio del bullicio de la ciudad. Antes de que Samuel pudiera levantarse, la niña se giró y desapareció entre la multitud. Esa imagen permaneció en su mente el resto del día. No era común que algo lo perturbara tanto, pero había algo en esa niña que escapaba a la realidad cotidiana. No parecía perdida, ni curiosa, ni juguetona. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese entorno. Al anochecer, Samuel recogió su equipo y regresó a su pequeño estudio, donde guardaba cientos de negativos catalogados. Planeaba revelar las fotos al día siguiente, pero algo en la número 12 lo inquietaba. Una intuición persistente lo impulsó a abrir la caja y sostener la placa de vidrio contra la tenue luz de la lámpara de aceite. La imagen aún no existía, pero la sensación de que algo estaba a punto de emerger era casi palpable. Por un instante, Samuel consideró revelar la foto esa misma noche, pero estaba exhausto y tras una breve vacilación, decidió dejarlo para el día siguiente. Guardó el negativo especial en un compartimento aparte y cerró el estudio con llave. Sin embargo, antes de irse, oyó un leve sonido, como el de unas uñas golpeando el cristal. Un sonido suave, imposible de localizar dentro de la propia caja de madera. Samuel se quedó paralizado. Esperó. El sonido no volvió. Convencido de que solo era cansancio, apagó la luz y se marchó. Pero mientras caminaba a casa,
sintió la inquietante certeza de que no estaba solo en aquella calle oscura. Algo, o alguien, parecía seguir sus pasos a lo lejos. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina espesa que difuminaba los contornos de las casas y hacía que el mundo pareciera un dibujo a lápiz. Samuel llegó temprano al estudio, como siempre. El olor familiar a químicos, madera antigua y paños húmedos lo recibió como un saludo cotidiano. Pero aquel día algo se sentía distinto. Había una expectativa silenciosa en el aire, como si el propio estudio aguardara su llegada. Encendió la lámpara, colgó su abrigo y puso la tetera al fuego. Solo entonces avanzó hacia la mesa donde reposaba el negativo número 12. Tomó el estuche con ambas manos y un escalofrío le recorrió los brazos sin razón aparente. El vidrio estaba más frío de lo normal, casi helado. Al abrirlo encontró algo imposible. Una fina capa de condensación empañaba la superficie del negativo, como si alguien hubiera respirado sobre él instantes antes. El estudio era seco, cálido, controlado. Aquello no podía haber sucedido por sí solo. Samuel limpió el vidrio con un trapo, respiró hondo y se preparó para iniciar la revelación. El proceso comenzó como siempre: sumergir el negativo en la bandeja, contar segundos en silencio, observar las formas invisibles, emerger lentamente. Pero esa mañana algo lo inquietaba, una sensación punzante entre las costillas, como si alguien estuviera observándolo desde dentro del líquido ondulante. Las sombras comenzaron a definirse: la calle, el cliente, el fondo común. Nada extraño, hasta que una forma apareció en el borde de la imagen. Pequeña, inmóvil, delicada. Samuel se inclinó, conteniendo el aliento. La figura se volvía nítida con una precisión casi cruel. Era el niño. El mismo niño que había visto la tarde anterior en dos lugares diferentes. Allí estaba, detrás del cliente, mirando directamente al lente en el preciso instante del disparo. No era una sombra fortuita ni una doble exposición irregular. La postura del niño era consciente, intencional. Estaba exactamente donde quería estar. El fotógrafo dio un paso atrás. La criatura no había estado allí durante la sesión. Nadie había visto a un niño. Nadie lo había mencionado. Y sin embargo, su presencia en la fotografía era incuestionable. El aire del estudio pareció volverse más denso, casi espeso. Samuel intentó explicarse lo inexplicable. ¿Un error técnico? ¿Una interferencia luminosa? ¿Una superposición accidental? Nada encajaba. La precisión de los contornos, la caída natural de la sombra, la dirección de la luz. Todo indicaba que el niño había estado físicamente allí. Y lo más perturbador, sus ojos. Observaban a Samuel desde la imagen con una gravedad imposible para un rostro infantil. Un niño que miraba como si fuera un adulto cansado de saber demasiado. Al levantar el negativo contra la luz, notó otro detalle. El niño tenía una de sus manos cerrada alrededor de un objeto pequeño y metálico, del que solo se distinguía un destello. El corazón de Samuel dio un vuelco. «¿Quién eres?», susurró. No hubo respuesta. Solo un silencio cargado, vivo, como si el estudio escuchara. Samuel colgó el negativo para que secara y se dirigió a la puerta. Necesitaba aire, distancia, claridad. Pero antes de tocar el picaporte, un sonido lo obligó a detenerse. 2 golpecitos leves, rítmicos, idénticos a los que haría un dedo pequeño sobre un vidrio. Se giró lentamente. El negativo recién colgado oscilaba solo. No había brisa, no había ventanas abiertas, no había nada que pudiera moverlo. Un frío agudo le recorrió la espalda. El exterior envuelto en niebla parecía más seguro que aquel interior cargado de presencias invisibles. Pero su deber como fotógrafo, y como hombre, lo sujetó al suelo. Tenía que entenderlo. Tenía que investigar. Revisaría otros negativos, buscaría coincidencias, cualquier pista que explicara ese fenómeno. O al menos, que le demostrara que no estaba perdiendo la razón. Sin embargo, algo más estaba a punto de quebrar su resistencia.
Al acercarse a su escritorio vio algo fuera de lugar. El cajón donde guardaba sus registros estaba abierto, y sobre las fichas ordenadas había una fotografía que no pertenecía a ningún archivo del estudio. Era un retrato antiguo, cuidadosamente colocado allí como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Samuel lo tomó con manos temblorosas. Era la imagen de un niño, quieto, mirando al fotógrafo, el mismo niño. Pero la fecha al pie de la impresión lo dejó sin voz. Boston, 1921, a 20 años después. Y el niño no había envejecido ni un solo día. Samuel sabía que debía averiguar quién era ese niño, pero lo que aún no sabía era que alguien más también lo estaba buscando, y que su aparición en las fotos era apenas el comienzo. La fotografía encontrada en el cajón la sostenía Samuel entre los dedos, pero ya no sabía si era su mano o la imagen misma la que vibraba. Aquella fecha, 1921, era una puñalada en su lógica. El niño era idéntico al del negativo de 1901. Misma postura, misma mirada fija, misma camisa clara con cuello almidonado. Nada en su rostro delataba el paso del tiempo. Era como si la criatura hubiera sido arrancada de un instante eterno. Samuel guardó la foto en el bolsillo interior del refugio y decidió que esa noche visitaría la dirección escrita al dorso. 47 Beechwood Street. Cuando el sol empezó a brillar, un viento frío barrió Boston, arrastrando hojas secas por los senderos y borrando poco a poco el murmullo de la ciudad. Samuel caminó por calles estrechas que parecían anidarse más a cada paso. Beechwood Street era una calle antigua, construida antes de que llegara la electricidad. Algunas casas permanecían intactas, otras, con tablas sueltas y ventanas rotas, parecían sumidas en un sueño profundo. El número 47 apareció ante él como un fragmento gris olvidado por el tiempo. La fachada se inclinaba, como si la casa respirara con dificultad. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad y humedad, salvo una, la del ático. Allí, tras un vitral, Samuel creyó ver movimiento, una tenue sombra, como algo pequeño que se apartó al notar su presencia. Tragó saliva con dificultad, sintiendo el aire frío rasparle la garganta. No debía entrar, cada fibra de su ser se lo gritaba, pero la fotografía ardía como una prueba irrefutable contra su miedo. La puerta crujió con un largo gemido, como un animal herido. El interior estaba oscuro, pero la luz del bolsillo iluminaba una habitación llena de cajas, ropa vieja y un olor que penetraba la tela húmeda. El suelo crujía con cada paso, y el eco dentro de la casa parecía multiplicar los sonidos. Había cuadros apoyados contra las paredes, algunos cubiertos con sábanas, otros expuestos al polvo. En todos ellos, rostros anónimos, hombres serios, mujeres rígidas, niños inmóviles. Retratos típicos de principios del siglo XX, salvo por un detalle. El mismo niño aparecía en 3 de las fotos, en distintas posiciones, con distinta ropa, pero siempre con la misma mirada fija en el fotógrafo. Una mirada silenciosa y directa que llenaba el espacio con una atención demasiado incómoda para un niño. Samuel se acercó a la ventana y finalmente se dio cuenta de que en uno de los retratos, el niño estaba de pie detrás de una pareja, tan claramente visible como ellos mismos. Sin embargo, no aparecía en el reverso de la foto como parte de la familia retratada. El corazón de Samuel latía con fuerza en su pecho. ¿Quién te fotografió?, murmuró, sabiendo que la pregunta quedaría sin respuesta. Se oyó un fuerte ruido al girar la cámara. Algo había caído en el último piso. No era el crujido natural de la madera vieja. Era un impacto seco y breve, como si hubieran accionado algo. La linterna se encendió al instante. Reconoció el sonido de una presencia. Subió las escaleras, sintiendo cómo cada escalón protestaba con su propia historia de deterioro y abandono. Al llegar a la habitación del segundo piso, lo envolvió un aire más frío, casi húmedo, como si alguien acabara de pasar por allí. La puerta del ático estaba entreabierta,
Una tenue luz se filtraba a través de un enlucido. No era eléctrica, solo un brillo amarillo centelleante, una llama. Samuel empujó la puerta lentamente. El ático estaba lleno de cajas apiladas y papeles viejos. En el centro, sobre una mesa inclinada, una vela ardía y estaba a punto de apagarse. Y junto a ella, cuidadosamente alineados, había 6 negativos de vidrio. «Acércate». El primer negativo mostraba la esquina de la calle Tremont. El segundo, una señora leyendo en el mostrador. El tercero, una familia posando frente a un carruaje. El dormitorio de un músico local. El quinto, el interior de un anciano tranquilo. Y el sexto era el más inquietante. Muéstraselo a Samuel. En el presente, dentro del ático, con su interior al descubierto, exactamente como yo estaba en ese momento. El fotógrafo retrocedió, respirando como si el aire se hubiera esfumado del mundo. El negativo lo mostraba a él mismo. Y al fondo, detrás de él en la imagen, estaba el niño, no borroso, no como un espectro, como alguien real, alguien de pie justo ahí, a pocos centímetros mirándole la nuca. Samuel se giró de inmediato, aterrorizado, pero el ático estaba vacío. La vela parpadeaba, proyectando sombras inquietas sobre la madera. Y entonces lo comprendí. El bebé no aparecía en las fotografías. Elegir dónde y cuándo mostrarse. El ático se estremeció con un crujido repentino, como si algo estuviera a punto de subir las escaleras. Samuel aún no sabía qué quería el niño, pero la casa parecía empeñada en desenmascararlo antes de que pudiera escapar. La casa pareció retener lo extraño cuando Samuel decidió alejarse del ático. Cada escalón protestó con un grito seco, como si los tabloides intentaran advertirle de algo. El aire se volvía más denso a medida que uno se acercaba a la planta baja, y el olor a madera mojada se mezclaba con el de la vela apagada. Al llegar a la puerta principal, el fotógrafo salió prácticamente empujado por su propio pánico, sintiendo la fría noche de Boston como un alivio repentino. No había nada detrás. No quería ver si alguien, o algo, lo observaba desde la ventana del ático. La calle estaba casi desierta, salvo por un faro que brillaba en la esquina. Al sur, un alcalde, envuelto en un grueso abrigo y apoyado en un bastón con la mano izquierda, parecía vigilar la plaza como quien conoce cada sombra. Samuel, aún jadeando, se acercó. El anciano bajó la mirada, y un destello de reconocimiento cruzó sus cansados ojos. En cuanto supimos que él también lo había visto, dije antes de que Samuel pronunciara palabra. Esa frase lo paralizó. ¿A quién? Al niño, respondió el anciano, inclinando la cabeza hacia la casa número 47. Todos los que entran ahí tienen esa mirada. La suya es la misma que vi hace 20 años. Samuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Quién es usted? Llámeme O'Reilly. He estado a cargo de los faros de esta calle desde 1895. He visto más cosas que la mayoría. Y he creado muchas, algunas que jamás deberían volver a verse. El anciano se fijó en la ventana del ático. A este niño lo fotografiaron por primera vez en 1897, mucho antes de que se cerrara el negativo. El fotógrafo ambulante que vivía en esa casa desapareció. Y no fue el único. Digo que el niño aparece en fotos que yo nunca tomé, que aparecía detrás de personas que murieron poco después, que usted siempre miraba directamente a la cámara, como si pudiera revelar la imagen. Samuel tragó saliva con dificultad. ¿No intentaste investigarlo? O'Reilly soltó una risa amarga. Claro, un policía, en 1902. Regresó pálido, temblando. Nunca más habló de lo que vio. Solo dijo que el niño no pertenecía a esta época. Sea lo que sea que eso signifique. La niebla comenzó a avanzar calle abajo, engullendo lentamente las farolas, las fachadas y el resplandor amarillento de los faros. O'Reilly se acercó a Samuel, sujetándolo del brazo. Escucha bien, este niño no aparece en ninguna fotografía, solo en hasta las de quienes está siguiendo. Así es como elegías a tus...
Compañeros, ahora que lo hemos usado varias veces, dudo que lo deje en paz. Los que lo ven para siempre. Una ráfaga de viento cruzó la calle, sacudiendo el faro que se alzaba sobre ellos. El ruido metálico resonó como una advertencia. O'Reilly miró la casa número 47 y luego a Samuel. Hay algo que debemos saber, continuó. La foto que encontré cerca de 1921 no es la única. Aparecieron otras ese mismo año. Y todas muestran al mismo niño, de la misma edad. No cambia, no respira, no vive como los demás. A veces aparece antes de que algo suceda. Como se anuncia, una pérdida. Samuel dio un paso atrás. ¿Una pérdida? ¿Qué quieres decidir? O'Reilly suspiró, llevándose la mano al corazón. Hijo, el niño aparece unos 5 años antes de desaparecer del mundo. Es un anuncio, una advertencia, una señal. Y creo... Le puso la mano en el hombro a Samuel. Que ya te eligió. El fotógrafo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La calle se volvió más silenciosa que un cementerio. Ni pasos lejanos, ni caballos, ni tintineo de metal. Nada. Solo el parpadeo de los faros y su respiración agitada. O'Reilly continuó en voz baja. Si quieren saber quién es, tienen que buscar al único que también lo vio y que vivió para contarlo. Un historiador jubilado vive cerca del puerto, pero tengan cuidado. No son los primeros en intentar encontrarlo. Y algunos... Hizo una pausa, mirando una vez más el ático. No regresaron. Un crujido resonó sobre ellos. Ambos alzaron la vista. En lo alto de la casa número 47, tras los cristales sucios del ático, se vislumbraba una silueta. Pequeña, inmóvil, mirándolos. Cuando Samuel parpadeó, la figura ya había desaparecido. El fotógrafo decidió seguir el rastro del historiador, pero no imaginaba que el chico llegaría primero. El puerto de Boston siempre tenía un olor particular, una densa mezcla de sal, carbón húmedo y madera vieja que parecía impregnar la ropa de cualquiera que se acercara demasiado. Samuel avanzaba por los muelles con las manos en los bolsillos, intentando mantener el refugio cerrado contra el viento cortante que venía del mar. Al amanecer aún no había terminado de marcharse, y el cielo seguía de un azul oscuro que hacía que los barcos amarrados parecieran esqueletos gigantes a contraluz. Allí, entre grúas oxidadas y almacenes abandonados, vivía el hombre que, según O'Reilly, podía revelar lo que nadie más se atrevía a contar. La casa del historiador era un edificio estrecho, con un tejado inclinado y ventanas redondas que parecían escotillas de barco. La fachada estaba desgastada por la sal y las paredes, cubiertas de tablones gastados. Samuel llamó a la puerta 3 veces. Silencio. 4 veces. Otro silencio, más denso. Finalmente, oyó pasos lentos dentro, como si alguien estuviera pensando si debía abrir. La puerta se entreabrió lo justo para que un par de ojos grises y suspicaces asomaran por la rendija. «¿Qué quieres?», preguntó una voz ronca. «Busco al señor Whittaker», respondió Samuel. «Me dijeron que... ¿Viste al niño?». La puerta se abrió un poco más. El historiador entrecerró los ojos. «Pasa. Rápido. Antes de que él también venga». Samuel entró. La casa era un laberinto de libros apilados, mapas amarillentos, periódicos guardados durante décadas y extraños objetos recogidos en el puerto. Sobre un escritorio cubierto de papeles, una lámpara iluminaba viejas fotografías y documentos dispersos. Whittaker cojeó hasta una silla e indicó otra para Samuel. «Hace años que no puedo pronunciar este tema», dijo el historiador, ajustándose las gafas. «Si vine aquí es porque lo vi, ¿es cierto?». Samuel respiró hondo y asintió. Whittaker cerró los ojos un instante, como confirmando un presentimiento que había temido durante años. «El niño no es una sombra, ni un fantasma, ni una alucinación», continuó. «Eres un visitante,
Alguien que no pertenece a nadie que nos conozca desde hace tanto tiempo. Aparece donde no debería, cuando no debería y siempre, siempre justo antes de que algo cambie para siempre. El fotógrafo se inclinó hacia adelante. ¿Cambio? ¿En qué sentido? Whittaker o yo miramos con gravedad. El niño es un presagio. Cuando aparece en una fotografía, significa que algo, o alguien, está a punto de desaparecer. El historiador abrió una caja de madera y sacó un conjunto de fotografías antiguas, todas fechadas entre 1880 y 1921. En cada una, el niño aparecía en algún lugar, oculto tras un carruaje, de pie en la puerta de un almacén, reflejado en un cristal. Y en todas las fotografías, los protagonistas habían muerto o desaparecido poco después. Samuel examinó una imagen que mostraba a un pescador sonriente con una red llena de peces. Detrás de él, casi imperceptible, estaba el niño mirando al mar. ¿Qué le pasó a este hombre?, preguntó Samuel. Se hundió en un bote 2 semanas después, respondió Whittaker sin emoción. El fotógrafo tragó saliva y siguió hojeando las fotos. Con cada nueva imagen, sentía más angustia. El niño siempre estaba ahí, siempre el mismo, siempre inmóvil, siempre observando. Yo también lo vi, confesó Whittaker de repente. Fue en 1901. Apareció en una de mis fotografías, aquí mismo en el puerto. 2 días después, mi esposa desapareció en el mar. Nunca encontraron su cuerpo. El silencio llenó la habitación. Whittaker respiró hondo y señaló una fotografía que Samuel aún no había visto. Esta, dijo con cansancio, es la que tienes que ver. La foto mostraba la calle donde estaba el estudio de Samuel. La fecha, 1899. En el centro de la imagen, un grupo de hombres caminaba por la acera. Pero allí, en la sombra entre 2 farolas, el niño miraba fijamente a la cámara. Y en la esquina inferior, casi borrado por el tiempo, había algo escrito a lápiz con caligrafía antigua. Volverá cuando lo necesites. Samuel alzó la vista. ¿Qué significa esto? Whittaker se acercó, apoyando una mano temblorosa sobre la mesa. Significa que el niño regresa cuando alguien está en peligro, cuando algo necesita corregirse. Y si apareciste en tus fotografías, es porque tu destino ha estado ligado a esto desde mucho antes de que nacieras. Un golpe seco resonó en la puerta. Los hombres cayeron paralizados. Otro golpe, un poco más fuerte. Whittaker palideció. «No la abras», susurró. «No eres un hombre que te llame». El tercer golpe hizo vibrar los cristales. La lámpara se apagó, y una pequeña sombra cruzó lentamente el cristal. Cuando Samuel se volvió hacia la puerta, se dio cuenta de que el chico no estaba esperando. Estaba entrando. La tercera golpeada retumbó en la casa del puerto como un trueno que no venía del cielo. Samuel sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba, mientras Whittaker lo sujetaba del brazo con una fuerza sorprendente para un hombre tan anciano. La lámpara sobre la mesa titiló, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por voluntad propia. En ese instante, la casa ya no olía a sal ni a papel viejo, olía a presencia, a algo que estaba allí, pero que aún no debía verse por completo. La puerta volvió a vibrar, esta vez sin golpe, como si algo pasara suavemente la palma por la madera. Whittaker llevó un dedo a sus labios, exigiendo silencio absoluto. Samuel apenas respiraba. El viento afuera soplaba irregular, pero dentro de la casa todo estaba quieto, detenido. No había más sonido que los latidos acelerados del fotógrafo. Entonces, como empujada por una mano invisible, la puerta principal se abrió despacio, revelando apenas una línea angosta de oscuridad. Ningún pie se asomó, ninguna sombra humana, solo la sensación inmediata, indescriptible, de que alguien había cruzado el umbral. Whittaker se levantó con torpeza y tomó una cruz de madera que descansaba entre los papeles. Sus manos temblaban más que su voz. Él nunca toca la puerta sin motivo.
susurró. Si vino hasta aquí, es porque quiere que veas algo, Samuel. El fotógrafo tragó saliva. ¿El niño? Whittaker asintió, mirando fijamente al pasillo oscuro. Se acerca cuando un acontecimiento está a punto de romperse. Y créame, muchacho, lo que está por venir ya ha comenzado. Samuel sintió un cambio en la temperatura. El aire se volvió más frío, húmedo, como si alguien acabara de entrar desde la lluvia. Pero afuera no llovía. Dio un paso hacia atrás. El pasillo parecía absorber la luz de la lámpara, dejando una penumbra espesa que engullía cualquier forma. Fue entonces cuando lo vio. Una pequeña huella húmeda marcada sobre el suelo de madera, minúscula, perfectamente definida y recién hecha. Whittaker retrocedió hasta la mesa, buscando algo entre los documentos. Sacó un viejo cuaderno de notas, cubierto por una capa de polvo amarillento. Este diario, dijo, perteneció al primer hombre que intentó estudiar al niño. Un fotógrafo ambulante llamado Nathaniel Brooks. Vivió exactamente en la casa que usted visitó y desapareció en 1901. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero dejó estas anotaciones hasta el último día en que fue visto. Samuel abrió el cuaderno. La primera página estaba escrita con una letra apretada, casi desesperada. Él me sigue. Lo veo en mis fotos. Lo veo en el reflejo de las ventanas. No envejece, no parpadea. Me observa como si yo fuera parte de un experimento. Pasó varias hojas, sintiendo como si el cuaderno pesara más a cada palabra. En la penúltima página había un mensaje más corto, rasgado. Hoy lo oí en la escalera. No sé qué quiere, pero sé que lo descubriré esta noche. Y nada más. Samuel sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Whittaker. El niño no solo aparece en fotos. Él entra a las casas, deja rastros, se mueve entre... Un golpe seco interrumpió su frase. Pero no vino de la puerta. Vino del interior. De una habitación al fondo del pasillo, donde nadie había encendido luces. Los dos hombres se quedaron inmóviles. Los pasos comenzaron a sonar, lentos, muy leves, como los de un niño descalzo caminando sobre madera. Se acercaban sin prisa, sin ocultarse. Cada paso resonaba directamente en los nervios de Samuel, que retrocedió hasta chocar con la mesa. La lámpara parpadeó una vez, 2 veces, y se apagó. La oscuridad los envolvió como una tela húmeda. Whittaker encendió una cerilla con manos temblorosas. Su pequeña flama iluminó apenas unos centímetros, pero fue suficiente para que ambos vieran algo moverse al final del pasillo. Una figura diminuta, quietísima, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como un pájaro examinando un objeto curioso. El niño. Samuel sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. La figura dio un paso hacia la luz tenue de la cerilla, pero su rostro permaneció oculto en sombras imposibles. Whittaker retrocedió. «No le hables», susurró. «No le des tu nombre. No le des nada». El niño dio otro paso, y otro. La cerilla ardió un poco más, revelando los contornos suaves del rostro infantil. Pero sus ojos no eran ojos de un niño. Eran profundos, inmóviles, sin brillo, como 2 pozos que observaban desde otra época. Samuel retrocedió hasta tropezar con una pila de libros. El sonido seco quebró la tensión. El niño levantó la cabeza, lentamente, como si acabara de tomar una decisión. Y en ese momento, la puerta que se había abierto sola se cerró de golpe, encerrándolos dentro. La cerilla se apagó, y en la oscuridad, Samuel oyó algo que jamás olvidaría. Una respiración suave, a pocos centímetros de su oído. El niño había entrado, y no todos los que entraban en contacto con él lograban salir. La oscuridad era tan densa que parecía tener peso. Samuel intentó moverse, pero cada músculo estaba rígido, paralizado entre el terror y la duda. La respiración suave junto a su oído se mantuvo por unos segundos más, hasta que se alejó, como si la presencia hubiera retrocedido hacia el centro de la habitación.
Whittaker buscaba desesperadamente su caja de fósforos, pero el temblor en sus manos hacía imposible encender otro. La casa entera se sentía suspendida, como si estuviera aguardando un momento exacto para revelar algo que llevaba décadas escondido. De pronto, una chispa tenue surgió al fondo del pasillo. No era una cerilla ni un reflejo. Era un pequeño destello blanquecino, como el reflejo de un cristal. Samuel entrecerró los ojos y lo distinguió. El niño sostenía algo entre sus manos, una placa fotográfica antigua. La hacía brillar, inclinándola, como si invitara a los dos hombres a acercarse. Samuel sintió un impulso involuntario, una especie de atracción magnética que tiraba de él hacia la silueta infantil. Whittaker le sujetó el brazo, pero el fotógrafo ya no podía detenerse. Era como si el niño hubiese esperado ese instante toda su existencia. Cada paso que daba hacia la figura era acompañado por un crujido de las tablas del suelo, pero el niño permanecía inmóvil. Cuando por fin estuvo lo bastante cerca, Samuel distinguió un detalle que lo dejó sin aliento. La placa que el niño sostenía estaba aún húmeda, como si acabara de ser revelada segundos antes. ¿Qué quieres mostrarme?, susurró Samuel, aunque Whittaker le había advertido que no le hablara. El niño no respondió. Solo extendió la placa unos centímetros más, obligándolo a tomarla. Samuel la sujetó con manos temblorosas. En la imagen, apenas visible por la poca luz que entraba desde la ventana, se veía una habitación pequeña, con un hombre de espaldas, inclinado sobre una mesa de revelado. El corazón del fotógrafo se aceleró. La mesa, los frascos, la disposición, eran idénticos a los de su propio estudio en Boston. «No puede ser», murmuró, acercando la imagen a sus ojos. La figura en la foto giraba apenas el rostro, revelando un perfil parcial. Suficiente. Era él. Era Samuel. Solo que la placa estaba fechada, 1881, 20 años antes de que él naciera. Whittaker dio un paso atrás, horrorizado. «No la mires más. Samuel, no la mires». Pero el fotógrafo no podía apartar los ojos. Era como si la imagen lo estuviera absorbiendo, como si cada trazo químico de plata estuviera vivo. Algo dentro de la placa empezó a tornarse más nítido. Detrás del Samuel retratado, en la sombra, se formaba lentamente la figura del niño. El mismo niño que estaba ahora frente a él. El mismo niño que llevaba siguiéndolo desde antes de que existiera. De pronto, la luz cambió. No la luz de la casa, sino la luz dentro de la placa. Era como si la imagen se iluminara desde su interior. El pequeño rostro del niño en la fotografía sonrió. Una sonrisa mínima, imposible, que Samuel sintió directamente en su pecho, como si una mano helada lo apretara desde dentro. La habitación comenzó a vibrar. Los cristales tintinearon. Los libros cayeron al suelo. «¡Samuel, suéltala!», gritó Whittaker. Pero la placa ya estaba fusionada a sus dedos, como si se hubiese vuelto parte de su piel. Un sonido metálico retumbó en la casa. Las paredes parecieron expandirse por un instante, y Samuel vio, no con los ojos, sino con algo más, fragmentos sueltos de un lugar desconocido. Un cuarto oscuro gigantesco, con cientos de hileras de fotos suspendidas. Un niño moviéndose entre ellas. Y en el centro, una mesa vacía, como preparada para recibir una nueva imagen. La sensación era clara. El niño no era un espíritu perdido. Era un archivista. Cuando Samuel soltó un aliento entrecortado, la placa finalmente cayó al suelo. El destello se extinguió. La casa volvió a la penumbra. El niño había desaparecido. Whittaker corrió hacia Samuel y lo sostuvo por los hombros. «Lo elegiste», murmuró. «Te mostró lo que muy pocos han visto. Y ahora quiere completarlo». «¿Completar qué?», preguntó Samuel, aún mareado. Whittaker lo miró con tristeza, como quien observa a alguien que ya no pertenece del todo a su mundo. «Su colección». Samuel se arrodilló, tomando la placa rota. Pero ya no era una fotografía antigua. Ahora mostraba algo distinto,
Su propio rostro, tomado desde atrás, como si alguien hubiera estado de pie detrás de él hacía apenas un segundo. Whitaker retrocedió, horrorizado. Eso significa que él ya... Un susurro infantil terminó la frase por él, desde algún punto de la casa. «Estoy listo». La ventana se abrió de golpe. Una ráfaga helada barrió la habitación, apagando cualquier rastro de calor. Whitaker gritó el nombre de Samuel. Pero el fotógrafo ya no estaba donde acababa de estar. Solo quedaba la placa y una huella infantil, húmeda, marcada sobre el marco de madera. La imagen final del niño aún no estaba tomada, y Samuel apenas comenzaba a comprender el precio que tendría que pagar. A veces, las historias no terminan, simplemente dejan de mostrarnos su siguiente fotograma. Y mientras la vieja casa de Beacon Hill permanece sellada por el paso del tiempo, algunos aseguran que, en ciertas noches de invierno, aún puede verse un destello en la ventana del segundo piso, como si alguien estuviera revelando una fotografía que no pertenece a este mundo. Nadie vuelve a hablar de Samuel Whitaker en Boston. Ningún registro oficial menciona su destino, pero entre los pocos que conocen la verdad, se dice que su última imagen todavía espera ser encontrada. Si esta crónica te acompañó hasta aquí, te invito a quedarte en este canal donde el pasado sigue respirando, donde cada objeto antiguo puede esconder un eco y donde las historias esquecidas encuentran un nuevo camino para ser contadas. Suscríbete para no perder los próximos relatos. Deja tu me gusta si esta historia te envolvió. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás escuchando hoy. Porque quizá, en algún rincón de tu propia ciudad, haya un misterio que aún no ha sido revelado, y que podría convertirse en la próxima crónica del pasado.